ya pasaron las 12 de la noche, seguimos acá en vivo, como las otras 3 noches que pasaron. La verdad que estábamos hablando con UFO acá y es por ir más experimentado, junto a Rubén en lo que por ahí va a contar ahora. Lo único que les pido en general a la gente que está escuchando y la que va a escuchar después, porque esta grabación seguro la vamos a pasar el día miércoles a la noche, es el mayor de los respetos, porque lo que se cuenta con el mayor de los cariños y el mayor de los respetos a las personas que pasaron por esta situación. Creas o no, es un asunto de cada uno, crea yo o no lo crea, es un asunto mío, pero sí, como dijo Chippy en un momento, es cuestión de respetar el pensamiento y la decisión del otro de creer o no creer. Así que en este momento tan sublime lo dejo al amigo Flavio, deleitándonos con una hermosa historia de más allá. Claro, no sé si hermosa. Te la revendí, boludo, te la vendí como la historia. No sabés, tiene un final re feliz. Encima con Deftones de fondo, qué bueno. Bien. El segmento arrancaba con esto le había pasado a un amigo, ¿no? Pero claramente no va a ser tan así. Me había llegado el contacto de una amiga que quería contactarme con una amiga de ella que no estaba pasando un buen momento. Y la situación que vivía esta chica era de tener ciertas percepciones que antes no tenía, de ver presencias, de no poder dormir bien, sentir ciertas compresiones, que es lo que dentro de la psicología se conoce como parálisis de sueño. Y bueno, algo que le resultaba muy raro porque no le pasaba. Lo relacionó con haberse separado, estar muy estresada con el trabajo y todo eso, y en ese momento al separarse se fue a vivir en este caso, con una tía, ¿sí? Y bueno, al momento que ella se muda, le empiezan a pasar estas cosas, de no poder dormir, de sentirse mal, de sentir presencias, de creer siempre que alguien la estaba viendo. Y bueno, me lo comenta. Al principio de la sesión generalmente se hace una especie de entrevista en la que cada uno cuenta su experiencia, como para que se genere un poco de confianza. Y bueno, lo que ella me contaba era eso, que sentía cosas, que veía presencias, que no podía dormir y que en el momento de sueños tenía las compresiones, lo que yo defino como compresiones, que no poder moverte. No sé si te pasó alguna vez, ¿no? Te hace el cagazo de tu vida. Tiene suerte. Tiene suerte. Por ahí yo duermo medio rígido, pero calculo que debe ser por alguna lesión. Estoy con algunos temitas de salud, pero no calculo que asocio a eso. No, yo sí. Yo pasé por varias situaciones de varios años diferentes. No es algo que suceda cotidianamente, pero sí de vez en cuando. Esa sensación de dormirte, de estar dormitando, sentirte que estás medio despierto dentro del sueño, querer moverte porque sentís una presencia, una sensación detrás tuyo y no te podés no solamente mover, sino que no podés darte vuelta, sino no podés mover los brazos, no podés por ahí una parte del cuerpo. A mí me sucedió de mover las piernas y en ese momento patear a quien estaba durmiendo conmigo como para que me despierte o que me ayude, y no podía hacerlo. Y después me sucedió durmiendo dentro de un auto, no voy a contar esa historia para otro día, porque dormí entre un 504 cagado de frío y sentir la presión de alguien que me abrazaba fuerte, pero no fue cariñosamente, sino que fue una presión de alguien que no me permitía movilizarme. Y son sensaciones que la verdad que hoy hablaba con alguien y me decía, yo ojalá, quiero sentir eso, quiero ver qué se siente. Yo digo, la verdad que no está bueno. Ojalá es una sensación muy desesperante, creo, al punto de compararlo con una situación de que me estoy ahogando o algo por el estilo, y no poder resolverlo por tus propios medios. Que sucede son segundos, tal vez no llega al minuto, pero que esos segundos son eternos. Yo no sé si será bueno o malo, pero yo no recuerdo ningún sueño. Yo me acuesto y me despierto y en el medio no sé lo que pasó. Por ahí con suerte por ejemplo, no sé, me despierto media hora antes de la hora que me tengo que levantar, por ejemplo, y me duermo y por ahí sueño boludeces, cosas que no tienen sentido, pero son 2 o 3 minutos. En realidad yo lo que recuerdo son 5 segundos, 10 segundos nada más. Pero después no me acuerdo nada. Pero descansás bien, listo. Sí. En sí, es importante. Tal cual, las compresiones tienen mucho que ver con el proceso. Sí, y muchas veces se dan a través de experiencias negativas personales. Es como que son atraídas por eso, tiene mucho que ver con lo que uno esté pasando. No considero, no sé vos, que sea en su totalidad negativo, más allá de que te asuste. Todo lo que tenga que ver con
percepciones, para mí es crecimiento, para mí es positivo. Todo es aprendizaje. Tal cual. Hay una parte, bueno, acá nos vamos a tener tiene que ver con la fuerza que uno tenga con respecto a esa energía que tiene, porque por ejemplo vos podés tener una energía, sí, pero no tenés la fuerza, ponele, para transgredirla, ponele, ¿no? Y que de algún modo se materialice en algo, ponele. Porque vos podés tener la fuerza, ponele, o lo positivo o lo negativo, ¿no? Sí. Estamos hablando que, por ejemplo, vos tenés algo muy positivo, un sueño muy positivo, y tenés la fuerza para traerlo y lo traes. Se habla mucho de eso, sí, del poder de atracción. Sí, está un poco mal interpretado, pero sí. Sí, bueno, a grosso modo, ¿no? Lo Sí, seguía sí. hablando, pero bueno, también estoy hablando de lo negativo también. Es que ambas tienen el mismo poder, que es el Claro. que le das vos, Claro, específicamente. Es la misma energía, solamente polarizado en el Claro, otro punto. sí. Tal cual, el bien y el mal son la misma cosa. Sí. A nivel energético se habla mucho del universo, y bueno, acá igual nos estamos extendiendo un poco, ¿no? Estoy viendo de la idea principal. ¿Y qué pasó con lo que estabas de la compresión? Que era, ya me re olvidé. Bueno, terminemos la historia y después, si querés, andamos o cualquier consulta que tengan, o si quieren decir hablemos de otra cosa mejor, ningún problema. En el momento de la entrevista con esta chica, se genera cierta percepción, ¿viste? Al estar conectado se genera cierta sensación sobre la otra persona, que tiene que ver con lo que está diciendo, lo que está, la manera en la que lo expresa y lo que realmente quiere demostrar. Y esto a nivel energético. Entonces ella, al estar tan asustada, creyó que era importante hacer, no sé, encontrarle alguna alternativa como para al menos entender, porque el problema es ese, entender. En principio no entendés qué carajo está pasando, cuando de la nada te aparecen este tipo de situaciones. Y bueno, mientras hablábamos, la sesión no se dio en un primer momento porque extendimos la charla, extendimos la entrevista como para que más o menos trate de ella, en todo lo que contaba, llegar ella misma sin darle demasiado pie a lo que realmente le estaba pasando, porque muchas veces pasa eso, ¿viste? Decís, no es una sesión de psicología, pero las respuestas muchas veces las tenemos mismos, simplemente es cuestión de sentarte y tratar de entender lo que está pasando. Bueno, no se dio mucho en este caso, pero sí tratábamos de unir, atar cabos, y era simple. Si ella estaba viviendo en un lugar en el que no tenía ningún tipo de experiencias tan negativas, al momento que se fue a vivir a otro lado y empezaron a suceder, claramente el problema estaba donde se había mudado. Entonces, bueno, le dije, cuando te mudaste, tratá de hablar, o si te estaría bueno por ahí ir a la casa a hacer algún tipo de limpieza, a ver qué sensaciones hay, viste, qué sucede ahí adentro. En un principio me dijo que no, porque bueno, tenía miedo sobre lo que podía pasar o sentir la dueña de casa. Y aparte estábamos en medio de la pandemia, que también era complicado, no se era mayor. Bueno, entonces le di ciertas pautas como para que ella tratara de identificar lo que estaba pasando y que tratara de hablar con la dueña de casa. Quizás ella podía darle una respuesta, lo cual fue básicamente lo que pasó. En el momento de consultarle o de decirle a la dueña de casa, digo, tratá de plantearlo desde una posibilidad, no decir, che, decime qué me está pasando, porque al intentar avasallar a la otra persona quizás se inhiba al querer contar. Entonces, me está pasando tal cosa, y muchas veces así se busca que el otro diga, bueno, sí te entiendo, sabes que a mí también. Y bueno, cuando ella le cuenta lo que le estaba pasando, la dueña de casa, que era la tía, dice, sí, acá hay ciertas presencias porque, bueno, está tu tío acá todavía, que había fallecido hace unos años, y ella le dice que hablaba con él bastante seguido. La tía hablaba con su marido muerto, a la cual la sobrina, que mi paciente entre comillas, abrió los ojos así y dijo, bueno, si hubiese sabido esto de entrada, por ahí me buscaba un alquiler en un monoambiente arriba de la estación de José Cepaz. Entonces quedó ahí y empezó a contarle. La tía ya se había acostumbrado a esa situación, por más que tenía experiencias muy negativas, tomaba como que todavía tenía la presencia de alguien a quien ella amaba.
Entonces, mirá el punto que llega la psique humana, ¿no? Y le empieza a decir que el tío tenía, en su momento, vivían en el campo y él había empezado a hacer trabajos, a través de sacrificios, para tener cosecha. Y ahí empezó a juntar muchas experiencias, muchos trabajos que empezaron a funcionar, pero, bueno, vos sabés cómo es esto. Arrancan con algo así y terminan siendo cosas mucho más grandes. Y es básicamente lo que derivó. En que se viniera arrastrando la familia. Y ahí lo estaba padeciendo ella. Entonces, bueno, cuando me lo contó, yo dije, bueno, entonces hay algo que hacer, que lo principal era, de alguna manera, limpiarla a ella de lo que le estaba sucediendo, y era importante también, quizás, hacer algo en la casa. Pero eso dependía de la intención de la dueña, que no era ella en este caso. Entonces, principalmente, liberarla a ella, que era lo que lo estaba sufriendo. Porque la dueña de casa no tenía ningún problema con eso. Bueno, durante la sesión, que sí arrancamos en la segunda entrevista, en la posición, a hacer la limpieza y todo, ya empezaba a sentir cosas raras. Y ella estaba muy inquieta. Era una persona muy tranquila, ella es una persona muy tranquila. Y estaba muy inquieta. En un momento, con cierta postura, en la imposición de manos, bueno, acá es una parte en la que yo no acostumbro a asustarme, pero acá me pasó. En el momento de cierta oración, de cierta conexión, en la imposición de manos, que no implica un contacto, me agarra mi mano derecha, es una, bueno, usted ya el que no me conoce, yo peso 130 kilos, no tengo un tamaño importante. Y ella me iba haciendo 1,40 con 60 kilos, como mucho. Era una mano muy chiquita. Pero agarra mi mano, con toda su mano agarra 3 dedos de mi mano derecha y me los aprieta de una manera que yo no podía liberarme. Y ahí me cansé de mi vida. Esto fue hace mucho tiempo, igual, fue una de las primeras experiencias. Y el momento que aprieta mi mano, nada, yo sigo con la oración, sigo con la conexión, y ella empieza a hablar con una voz que no era ella. Esto es muy de película, pero ¿por qué? Porque lo que muestran las películas básicamente son historias que de alguna manera han sucedido. Empieza a hablar sin girar, me tiene así de espalda, me tiene agarrado la mano, y no me suelta, y yo empiezo a tironear como si fueran los dibujitos, y la otra que me quedaba, viste, era darle un fierrazo en la cabeza, pero eso no sería muy espiritual, que digamos, claro. Ni ético ni ilegal tampoco, creo que en un juicio no te funcionaría como... pero bueno, después me llevó a tener algo cerca. Las próximas sesiones, viste, algo que por ahí no sea tan duro como un fierro, pero algo que me pueda ayudar a liberarme. Claro. Corchazo de goma, viste. Esta pistola las tacha. Bueno, y empieza a hablar en un dialecto que yo no conocía, y en un momento, cuando después de hacer, no sé, tira unas frases que son muy raras, que he llegado a traducirlas en un momento, pero no viene al caso, me dice, vos no tenés poder. Y bueno, lo primero que sé, no, yo no tengo poder, lo que tengo es cagazo, fue lo primero que se me vino a la mente, pero nada, no podés darle ese lugar. Entonces, no, yo no tengo el poder, no lo controlo, pero sí lo puedo atraer. Entonces, a través de ciertas oraciones, empezaba a tratar de liberarme. Y empieza a forcejear, sigue forcejeando, intenta levantarse y tirarme. Si yo lo permitía, podría haber quebrado los dedos tranquilamente. Empieza a levantarse y querer moverse. Bueno, yo ya me pongo y sigo con la oración, sigo y empiezo a pelear. Empiezo a pelear con ella, que tenía una cara totalmente transformada, movimientos que no son muy normales en una mujer, en una persona. Hasta que la lucha terminó en como ganó la luz. Que es algo que no controlamos nosotros. Vos y yo sabemos que somos el vehículo. Sí. Pero me costó muchísimo. Me costó muchísimo sacarla del lugar donde la habían puesto. Y a todo esto, mientras yo, después de que todo esto pasa, ella está como si nada. No entendía nada. Se había quedado lo último que habíamos charlado, y habían pasado 2 horas. ¿Se mudó ella de la casa después? Sí. O sea, la limpieza quedó sobre ella y no sobre la casa. En la casa no, los dueños o la dueña no tenía intención de que se haga una limpieza, porque no podía no podía soltar a quien todavía estaba ahí, y estaba generando mucho daño. Después de esto, después de que ella dice, bueno, ¿qué pasó?
sobándome los dedos. No, interesante la charla que tuvimos. No tenía mucho sentido decirle lo que había pasado, pero sí el sentir que ya la energía era otra y que ya estaba de alguna manera, entre comillas, liberada. Entonces nos sentamos, seguimos charlando, mientras tanto yo bajo la mesa tenía los dedos en hielo. Yo te sugiero que la próxima vez, desde mi ignorancia, ¿no? Sí. Cuando te digan que no tenés el poder, sugiero, ¿no? Invoques el poder de Grayskull. Porque He-Man sí tenía el poder después de eso. Y tal vez lo puedas echar a patadas en el orto en otro segundo. Pero el final es feliz entonces, no es un final infeliz. No, pero pasa que después pasó algo en la casa con la tía, que ella se enteró, no quiso volver nunca más. Y bueno, la tía lamentablemente no pasó a otro plano. Se había quedado sola y había fallecido en circunstancias bastante extrañas, la cual yo preferí no preguntar, porque bueno, ya escapaba de lo que yo podía hacer. Ella, después de no haber sido consciente de lo que pasó, no le cerraba mucho, porque bueno, pasan muchas cosas en el medio. Y bueno, se quedó con que había sido una experiencia negativa, simplemente, y no le dimos demasiada vuelta, simplemente tratamos de lograr que no le volviera a pasar. Y la forma era a través de la limpieza, la oración y de no volver a esa casa. Lamentablemente no pudimos ayudar a la tía, pero eso ya no dependía de nosotros. Bueno, y habla un poco, ¿no?, de la toma de decisiones, ¿no? Cada uno es esclavo de la cantidad de decisiones que tomamos durante todo el día, toda la vida, y bueno, estamos atados a eso, ¿no? Cada decisión que tomamos después tiene una consecuencia. En este caso, bueno, en ella fue no tomar la decisión que tal vez uno creería que debería, o tal vez no, tal vez está en el lugar donde ella quiere estar. Claro, porque de alguna manera este tipo de energías puede llegar a engañarte tanto que crees que estás en el lugar donde debes, o con la persona que debes, que ya no es esa persona. Pero bueno, tiene que ver mucho con la creencia de cada uno, con lo que uno siente, con lo que uno piensa. Es un tema bastante extenso también, pero hay cosas que, como decía en un principio, yo no me cierro a ninguna posibilidad de lo que sea que hablemos. No necesariamente que yo crea o no en algo lo va a ser mayor o menos cierto, menos real. Tienes el beneficio de la duda de que puede llegar a ocurrir. Y sí, porque somos conscientes de que acá no es solamente lo que vemos. Podemos sentir o creer que lo que vemos es lo único. Y sí, somos una gota en el océano. Entonces depende, insisto, pues quizás la manera más simple y feliz de vivir es ignorando este tipo de cosas o tratando de vivir en el día a día y que lo demás no te importe. Y está bien, pero si querés ampliar un poco tu mente, tenés muchas opciones. Y este tipo de cosas, bueno, pasan todos los días. Lo único que te voy a decir es que de acá a 10 días no voy a dormir. Yo le iba a decir algo prácticamente parecido. Yo tomé una decisión, fue preguntarle y ser menos ignorante en su tema, y eso hizo que ahora decidas poner un tema para que escuchemos mientras vamos a limpiar el culo del cagazo que nos estamos pegando, porque después de ver las sombras que vi hace rato y que veo todo el tiempo, ya no es lo mismo que antes. Podemos hablar de eso igual, ¿eh? En el próximo bloque lo hablamos después del tema. Seguimos con la temática de covers, y lo que vamos a escuchar ahora. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay siempre para la batalla y la razón que te demora, y hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos.
loco de la lágrima te perderás de vista. Como relámpago la fría noche cruzarás los abismos, esos que guardan a la sombra que te oculta de vos mismo. Hay algo extraño ahí del otro lado que te tiene y te da la mano para llegar hasta vos. Por eso esta historia ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Abro siempre para la batalla y la razón que te demora. Y hay una sombra para cada luz. Corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira,
Y así como dijo el señor Miyagi, está bien perder contra el oponente, pero no contra el miedo. Vamos a seguir hablando del tema en algún momento, de esto tan lindo y tan fascinante que son las historias del más allá. O como dijo Chippy, planteó hace rato, ¿no? Que no hace falta que sea una historia del más allá, sino que también hay historias del más acá, las cuales te pueden dar un poquito de temor, un poquito de algo, de inquietudes o de preguntas, que tal vez la respuesta no la tengamos nosotros acá, pero podemos inventarlas. ¿Se te ocurre alguna? No, porque yo no, por lo menos no tuve ninguna así, una situación de esas, sino calculo que todavía estaría corriendo algún destino indefinido, pero no, por ahí, qué sé yo, uno cree en lo que está preestablecido, digamos, claro. O sea, sin tener ninguna situación, uno cree que, que tampoco creo en lo que está preestablecido. Porque vos me decís, bueno, viste la Biblia, Jesús, Dios, qué sé yo, y yo tampoco creo en eso. Creo a medias, tomo algunas cosas, otras no. Ponele, yo tengo la ilusión, o por lo menos antes tenía una opinión bien formada, que ahora tampoco es tan 100%. ¿Pero qué la cambió? No es que la haya cambiado, sino que por ahí va más para otro lado. Pero yo, por ejemplo, en una etapa más, no sé si adulta, pero sí en plena evolución de todo lo que forma mi personalidad, tenía la creencia de que, por ejemplo, Dios no existía. Porque Dios para mí no existe, ¿no? Sí existe una energía que maneja todo, ¿sí? Que es decir, que bueno, que algunos lo llaman Dios o lo que sea, ¿no? Pero sí que hay una energía que sí que se maneja, sí, lógicamente, que maneja todo, ¿no? Y sí, por ejemplo, creía de manera poética, digamos, el tema de Jesús, ¿no? Pero yo tenía la idea de que a lo largo de tu vida, lo que sería la resurrección, ¿no? Vos te la ibas a encontrar en una persona en tu vida. Por ejemplo, en cierto momento de tu vida, ya sea bueno, malo, lo que sea intrascendente o lo que sea, vos te ibas a cruzar con esa persona, ponerle conocido o no, pero sí te iba a hablar. Vos después tomalo, dejalo. Con cara de conocido o cara no. Pero sí te iba a decir, bueno, mira, en la cara de un borracho, en lo que te dice, no sé, un borracho después de un partido de fútbol que está tomando una birra con amigos, qué sé yo, pero te iba a hablar. Claro, esta energía de la que hablas, la energía universal, te mandar un mensaje a través de... Claro, ¿entendés? Sí, llámalo Jesús, o Jesús vivo, ponele como todos ellos lo llaman, pero sí que te iba a hablar, ¿viste? Yo tenía esa creencia, ¿viste? De que en algún momento de mi vida, bueno, alguien se iba a acercar y me iba a decir lo que yo... No sé si necesitaba, pero sí me iba a dar un mensaje. Iba a haber una señal. Claro, un mensaje para, no sé si para mi vida, si para, no sé. Y ahí, a partir de ahí, uno siempre tiene el oído escuchando. Sí, yo creo que a través del tiempo uno va experimentando ciertas situaciones que va agarrando lo que, no quiero usar la palabra que le conviene, sino la que mejor lo hace sentir. Por ahí vos, como decís, a través del tiempo y de edades y maduración, o simplemente situaciones que fuiste pasando, fuiste agarrando creencias o fuiste agarrando lo que más te hace sentir mejor. No sé si lo que corresponde o no, pero sí lo que, no sé, a cada uno de nosotros nos habrá pasado en algún momento dejar de creer en algo que creíamos o viceversa, en base a lo que nos hace sentir bien. Claro. Y querer, podés poner ese título de Dios y cada uno le pone el nombre que quiera. Uno le dice Pachamama, otro le dicen Energía Universal, otro le pondrá el título que quiera, pero creo que todo se basa en la fe sobre que hay algo más allá. Hace poco hablábamos con alguien y me decía, che, ¿cuál es tu libro preferido o qué libro recomendarías vos? Creo que llamada una vez lo que recomendamos, con Rubén habíamos hablado, que para nosotros Autografía de Yogananda fue uno de los libros que nos marcó un indicio sobre un pensamiento y sobre una filosofía y sobre una creencia que es irrelevante la religión en ese sentido. Vos podés ser de la religión que seas y si te hace sentir bien eso, bienvenido sea. Ahí hay mucho, justo recuerdo esto, lo saco ahora por el tema que él dijo,
de que hay gente que se comunica desde otro lado en personalidades que tal vez nosotros no sabemos quiénes son. Y hay un capítulo de este libro donde habla de Yogananda, que un alumno de él que falleció, él le prometió ubicarlo, encontrarlo y estar de vuelta a su lado. Y es muy lindo el capítulo de esa parte, ¿no? O sea que lo recomendamos que si no quieren leer el libro completo, al menos busquen, creo que era Kashi, si no me equivoco, el nombre de este alumno de él, y que tardó unos años, pero lo encontró. Sí, yo creo que es un libro que abrís y lo tenés que leer, te lleva a eso, aunque no te guste. Aunque te guste leer, pero ese libro te lleva, te mete tanto en lo que representa que es muy fuerte, muy poderoso. Con respecto a lo que decís, yo creo que, bueno, al menos desde mi perspectiva, la religión es creada por el hombre. Y lo que se generó a través de la religión, lo que se intentó generar es simplemente la división. Sí. Los grandes maestros tenían sus ideales, pero ninguno buscaba seguidores. Que tenés que seguirme a mí, Jesús, Buda, Krishna, tal cual, a quien quieras nombrar. Consigo lo que es la energía universal. Hay mucho para ahondar sobre el tema, pero también creo que cuando uno habla sobre pedir al universo o las cosas que se nos presentan, yo creo que el universo no bendice ni castiga, simplemente responde a nuestra vibración. ¿Sí? A nuestro nivel energético, y eso va a tener que ver siempre con lo que tengamos como esencia, como pensamiento. Entonces tratemos de enfocarnos en las cosas buenas que nos caracterizan de alguna manera, y es lo que va a permitir que nuestra energía o las cosas que nos sucedan alrededor sean las que nos convengan. O sea, lo que sucede conviene siempre, pero lo ideal es que sea a través de experiencias positivas. Entonces, siempre generadas por uno. Y tal cual, a través de las decisiones. Entonces, cuando viste, siempre te vas a preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí? Y si te pones a pensar, vas a decir, sí, por esto. Porque es por lo que vos estás pensando. Entonces, y lo que estás creando al mismo tiempo. Sí, también un poco también del hecho de soñar despierto y que realmente sentir que, independientemente de que lo soñás, materializarlo en tu cabeza, sí, para poder llegar a obtenerlo, ¿no? Sí, te acuerdo. Eso es algo que yo sigo, no sé si son seguidores de las redes sociales. Hay una persona que se llama Jorge Gómez, sí, que comentaba, que es el dueño de una empresa que se llama Rocker, que es de artículos eléctricos, sí, y él cuenta su historia de que él arrancó en una estanciera que le faltaba el piso no tenía, era como los picapiedras, ¿no? Y doblaba solamente a la izquierda, ¿no? Y dice que todo lo que hoy tiene lo soñó antes. Está hablando que el tipo tiene un Pagani, Ferrari tuvo 20 y lo que se te responde. ¿Pero vos crees que hay un sacrificio atrás? No. Creo que hay una mente positiva detrás de cada cosa. Hay un positivismo. Claro. Realmente creerlo, independientemente de primero tenerlo, creerlo que ya lo tenés. Claro, y eso lo crea. Y eso después lo genera, digamos, como que en el tiempo lo materializa, esa energía, sí, lo va a materializar en el tiempo. Sí, siempre y cuando tenga la paciencia para llegar a todo. Claro, sí. Lo que va por decirlo de una manera, ¿no? A retardar ese proceso es el hecho de la paciencia, ¿no? Si tenés la paciencia que requiere, si lo pensaste en tu mente, si lo soñaste, lo podés llegar a tener materialmente. Claro, la diferencia le hace justamente eso, el no creer que tu vida va a cambiar de un día para el otro. Claro, venís pensando durante muchos años, claro, de la misma forma, hoy entendés que las cosas son diferentes, claro, y bueno. O tranquilamente que no te mereces eso. Es como que te boicoteas a vos mismo. Yo tengo la foto del celular, mi ideal. También está perfecto. Porque es un ejercicio. Una de las maneras es materializar, en realidad es verlo. Sí, claro. Verlo, ¿viste? Materializarlo, verlo y demás. Y bueno, es que mejor manera el celular. Y tenerlo ahí siempre. El ejemplo que te voy a dar es simple. Es como cuando vos querés comprarte un auto, ¿no? Yo me imagino vos tenés un Gol, ¿no? Antes de comprar el Gol, vos sabías que querías. la patente por la duda, sí. No, porque, y te lo cruzaste por la calle. Te lo cruzaste por la calle 20.000 veces. Es decir, que me está cargando. Me lo quiero comprar y sí, bueno, no sé si lo quise, es lo que se dio en ese momento. Es lo que, claro. Vale aclarar que hoy de 20 autos son 17 son Gol, ¿no? Claro, pero no, eso. Independientemente de que sea el auto más vendido, ¿no? Claro, eso no. Puedes llegar a cruzar, puedes llegar a cruzártelo o no. Sí. Porque independientemente de que sea vendido, puede estar en un lugar donde realmente no. Sí, igual sin extendernos demasiado en esto, entendamos
entendamos o aclaremos que es fácil de decir, fácil de explicar, pero no tan fácil de aplicar. Es Y muy lleva difícil tiempo. el día a día. Claro, tal cual es. Muy- Hay que tener una conducta importante. Es que ese es el Sí, tema, sí, y sí. también no olvidarnos dónde estamos, ¿viste? El día a día es complicado. Entonces es no castigarse cuando las cosas no funcionan, simplemente entender que es cuestión de, Lleva un tiempo. sí, Un paciencia. poco más. Igual Que es una Una- mierda, la paciencia y el proceso son dos palabras que son una cagada. es lo más difícil. Pero ese que trabajo son las que más Pero lo funcionan. más importante. Son las que funcionan, claro. Son las que terminan generando lo que te querés en algún punto. Pero bueno, A lo que Si fuese iba- fácil, lo tendríamos todos. El de cualquiera. acá- A lo que iba es que, por ejemplo, yo contaba que eran 2 etapas. Una Sí. etapa era esa, de que yo pensaba de que se me iba a materializar o se iba a presentar de alguna manera en lo que iba, en lo que mi vida, ¿no? Y esto me llevó a una segunda etapa, ese pensamiento. Porque digo, bueno, uno espera, ¿no? Que se materialice, espera eso, espera escuchar esas palabras, ¿no? Y me llevó a escuchar a todo el mundo, sí, que fue uno de los primeros, de las primeras lecciones más grandes que me autorregalé, tendría que ser, por pensar de esa manera, porque independientemente de que vos no sé, lo tomás a Menganito como un boludo, y a fulanito porque no habla o porque es retraído de tal manera. Y eso me llevó a la lección de que todos tienen algo para decir, y todos tienen por algo supuesto. importante que decir, Y es válido. y válido, Por supuesto, y por tienen supuesto. una lección de vida, y viven una vida, y tienen algo importante para decir. Y uno está atento a eso. Y no porque sea más o menos inteligente, que sea, no sé, que tenga más plata, que tenga menos plata, No. tiene algo más o menos importante que decir. Yo creo que, y a lo largo de, bueno, no es muy extensa mi vida, ¿no? Pero creo que me he encontrado y en situaciones muy graciosas, inesperadas y demás, y me he encontrado con gente muy linda que me ha dicho cosas que a mí me han llenado, me han fortalecido, me han dado una experiencia de vida muy generosa y que me han acortado de alguna manera el camino. Y eso yo lo agradezco, y por eso es que me ha llevado a un segundo paso. Yo creo que me va a llevar a muchos pasos más, imagina muchas etapas más que, bueno, es lo más lindo, ¿no? Estás en el proceso, tal cual. Exactamente, y uno lo va armando, ¿no? Pero creo que todo lo rige una energía. Yo Coincidimos. creo que una energía, tanto positiva como una positiva o negativa, porque Y es uno la que también alimentes. tiene días malos Por y supuesto. provoca cosas malas. Sí, y- pero va a depender de la que bueno, alimentes. Sí, lógicamente, pero uno tiene un poquito arriba todo el Sí, tiempo sí, que sí. dice, bueno, a ver, no, yo soy esto, digamos, vamos por este lado. ¿Qué opinas de esto para cerrar? No voy a emitir opiniones. No, pienso que cada cosa que decimos acá es muy personal. Cada uno, en base a sus necesidades, sus experiencias personales, se aferran a ciertas creencias, y vuelvo al punto de lo que arranqué cuando hablaba lo del Chipi. Creo que lo que te haga feliz, creer o sentir, es lo que te va a llevar al camino. Es como decir, es como las religiones. En general, la mayoría de las religiones desembocan en lo mismo. Lo que son, yo voy a citar el libro, ¿no? Eran muchos, cita muchos, se le cruzan en la vida llorando a muchas personas con distintas religiones, pero que todas apuntaban al mismo fin, y se respetaban entre ellos inclusive, creyendo siempre que todo el agua se va al mismo mar, ¿no? Tal cual. Y esto es lo que tiene el Chipi. Cada uno tiene sus formas de visualizar, de creer o de proyectar sus necesidades, y bueno, a la que le funciona a cada uno es la correcta. No hay una, es como decir, no hay una verdad. O sea, no hay verdades, hay una sola verdad y todos vamos a la misma. Cada uno del lado que se siente más cómodo y que le sirva. En este caso a Chipi proyectando y viendo cómo su camino se va abriendo a pasos y etapas diferentes. Y bueno, así cada uno llegará más rápido, otro más lento, pero creo que todos vamos a llegar al mismo fin. Excelente, sí. Todas las opiniones son válidas. Y como decimos, Está bueno eso, cada porque uno puede opinar, se le canta el culo y va a ser válida así. Cada Es como que uno no puedes perder nunca, boludo. Claro.
cada uno desde su experiencia. Y en general sí, que cada uno tiene a ver, la meta de cada uno es estar lo mejor posible y lo más tranquilo. Sí. En general, digo, difícil va a ser siempre, el dualismo va a estar y cada uno va a estar en que Tomás se acordó mucho de Star Wars en un momento, bro, entre la oscuridad y la luz. Y ninguno de los dos lados está bueno, debe encontrar neutralidad entre ambos y poder estar bien acomodado Ser entre parte ellos. de ambos, sí. Ningún extremo es bueno. Ya un día va a hablar de Star Wars nada más. Todo nos lleva a Star Wars. La onda es juntarse con los borrachos que siempre tienen la razón. Pero en general, yo te escuchaba y en un momento decías, viste, la gente, en general, las personas que más nos dejan o las cuales nos dan las palabras exactas o el consejo correcto, en general viene de las personas más humildes. Cuando digo que no voy a volver al programa pasado, no de la humildad y quiénes, pero sí las que se pudieron despojar de la parte material, Sí. el desapego a lo que sea, encontraron la felicidad en cositas muy pequeñas y son las que te tiran la palabra como el consejo exacto como para que vos después encares tu camino, sea para ese o sea para el otro lado, pero que tengas un patrón, que tengas una meta, que tengas un fin, y te tiran como esa pequeña lucecita de seguir la luz por el camino que quieras, pero la luz está allá. Después cada uno va a tomar las decisiones y somos esclavos, como dijimos, de las decisiones que tomemos. Tal vez si me tarde más en encontrar esa luz es porque tomé caminos equivocados y va a haber tiempo y experiencia para encarar el camino que corresponde. Claro, pero ahí entra también lo que digo yo de no castigarte al respecto. Porque Sí, cuando ¿no? fue grosso. Parece leído, entonces yo leo mal y si lo leyera no lo leería tan bien. No, pero estuvo muy bien, pero sí también creo que no sirve de mucho juzgarte por decisiones que tomaste en tu pasado, porque esas decisiones tenían que ver con el nivel de conciencia que tenías en ese momento. Hoy, al crecer, pensás diferente y eso te hace hoy ser una persona diferente. Quizás no te serviría seguir pensando igual que hace 10 años que tomaste una decisión que quizás no fue la más satisfactoria. Entonces, con eso insisto, no castigarte por una decisión que tomaste hace tiempo porque era como pensabas en ese momento, que es lo que creías que iba a funcionar. No tomamos decisiones o no actuamos intentando hacer un mal. Es lo que sentimos, es lo que nos sucede en ese momento. Sí, es como Entonces, cuando te dicen, no sos la misma persona de hace 10 años, lógicamente. Y no, yo te agradezco si me decís eso. Pero bueno, hay un crecimiento. Creo que está bueno seguir siendo el mismo, pero ¿qué pasó? No, seguí, te voy a redondear. No, seguí. Seamos mismos, pero no sea siempre el mismo. En fin, nada, eso. Creo que... Yo quería dejar un mensaje a esos forros que dicen, esto escuchan metal y son adoradores de Satán. Vieron que hablamos cosas profundas y cosas que no son tan satánicas. Inclusive la señal de lo que se le definió como el demonio, la señal que hacía Dio, de los cuernitos, no tenía que ver con el demonio. El tipo lo adoptó de su abuela que usaba que se burlaba del abuelo haciéndole cuerno, lo usaba como protección hacia él, como a través para alejarle los demonios justamente. Pero bueno, después se fue desvirtuando un poco, como todo. Y hoy se lo relaciona con, viste, el tipo era un re satánico y no, la verdad que no. Un crack, Dio, igual. Quedan 12 minutos de programa. Never walked away, never
1:05 y ya estamos terminando el cuarto programa, cuarto episodio. Iba a decir otra palabra, pero no me acuerdo cuál era, que no que lo dije. No era episodio. Episodio era lo que quería decir y dije otra cosa. Edición. La cuarta edición de Estamos en el noticiero como flaco. Algo así. Soy como Varelli y vos sos Cristina. Nada, qué programita el de hoy, bastante raro, distinto, pero creo que fue más productivo de todo lo que hicimos. El viernes que viene vamos a hacer el próximo programa, el número 5. Y el número 5 voy a investigar qué quiere decir, porque me parece que tiene un significado importante el número 5. La numerología. Espero que no sea algo malo, porque si no cagamos. Pasamos al 6 directamente, lo salteamos. Claro, el número 5 significa que tenés que dedicarte a otra cosa, estamos hasta las pelotas. Por la película Uy, no, aparte me encanta porque me pone, es un desafío personal que me hace a buscar. Pero me empiezo a dudar con los nombres. No importa. Con el tema de los Illuminati, que el número 5 y qué sé yo era importante. Con demonios y ángeles y demonios. La continuación de Código Da Vinci. Y viste que me hizo caso, ¿no? Yo dije Código Da Vinci y se me mezclan. Hoy iba a recomendar una película, pero dije no hablo. Terminamos a las 4 de la mañana. Sí. Bueno, pero ahora está bien lo que tiene sentido lo que dijiste. Sí, buena analogía. Está de más agradecerle a Rubén que me sigue investigando la consola para ver qué puede mirar. Pero el tema es que no escucho nada, por eso. Porque bajaste el volumen seguro. Sí, seguramente. Igual viste que siempre fue que quiere tocar sonido, todo. ¿no? Claro, él quiere tocar todo aparte. Le bajó el volumen a la película y sí, por eso no me arranca el auto, boludo. Lo desarmo y me sobran un montón de piezas. No importa, yo sigo investigando. UFO tiene que saludar a alguien más. Sí. Quedan 2 minutos por eso. Tenía que saludar a Damián, mi hermano mayor, y su hermosa familia. Caro, Tommy, Iván, que me mandó un audio, que ese pendejo lo amo, como a todos mis sobrinos. Benja y a Renata. Y a Colito también, que se había enganchado ahora, que me había pedido un tema. Pero bueno, le dedico el último, con el que cerramos. A Cristian, mi hermano más chico. Eso era todo. Y a todos los que nos escucharon. Te veo muy pensativo hoy. Sí, le voy a mandar un saludo enorme, que bueno, lo nombré en la transmisión, a Dani Postigo, un viejo amigo, tengo los mejores recuerdos, le mando un abrazo grande. Ya tiene una familia, hace años que no lo veo, y bueno, te deseo, ya tiene todo lo mejor, tiene una familia hermosa, así que bueno, que viva lo mejor, en realidad. Nada más. Rubén. No, nadie, manga de forros. No esperaba menos de vos. No esperaba menos de vos. Estoy más allá de todo. El tipo tira la mierda todo lo que habló la hora anterior, ¿viste? Eso es chupa media, boludo. Es una energía, se vaya toda la mierda. No sabe nada, boludo. No interesa. Una pared de no, forro, voy tu energía. Cuando te corta la luz, sabes qué energía tenés, boludo. Una pedile, boludo. Claro, había un personaje de Capuzoto que era Soy Baba, sí, pero la espiritualidad no te paga la luz, el gas. Claro, tienes toda la razón, boludo. Un adelantado, boludo. Sí, tal. ¿Vos, flaquito? Querido? Bueno, me gusta que me da flaquito, es un mimo el No corazón. olvidé tu nombre, boludo. Ya está. Nada, como siempre a toda la gente que nos escucha, que cada vez son menos, pero no importa, serán los mejores. Ya el viernes que viene andaremos de vuelta por acá. Tal vez esté Lucas también, así que nos sumaremos uno más y tendremos algún tema divertido para charlar. El tema con el que vamos a cerrar, creo que también habla un poco de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Y el título lo dice todo. La cuenta final. La cuenta final. Esta vez hecha en